hemos dicho, ¿a qué venimos a la iglesia? Adorar. Fuimos creados para adorar a nuestro Dios y Dios se reveló a través de su palabra y existen dos revelaciones, lo hemos aprendido, la revelación natural y la revelación especial o escrita. ¿Cómo sabemos que Dios existe? A través de la revelación natural. ¿Cuál es la revelación natural? Dos cosas, di conmigo, la revelación natural. Estamos en la escuela, hermanos, amén. Siéntense en confianza. Si no pasan el examen, pues no salen del culto. Así que Dios se reveló a través de dos cosas. Número uno, la revelación natural y la revelación específica o escrita. La revelación natural se compone de dos: la creación y la conciencia. Amén. A cualquier persona que tú le digas, oye, ¿tú crees que Dios existe? Te dice sí. Y cada persona puede crear su propio Dios a su manera, a sus expensas. Es más, yo le compartía a unos borrachitos de por la casa y ellos me decían, no hombre, Dios es bien bueno. Y con su pachita, a veces le llevaba comida y platicábamos y sabían Biblia. Y ellos tenían un Dios a su manera. Dios existe, Dios creó los cielos, Dios es grande, Dios es maravilloso, sí. Pero Dios se dio a conocer a través de la revelación escrita, que es su palabra. Y en ella nos muestra quién es Dios, cómo es Dios, qué le gusta a Dios, por qué nos creó a nosotros y cuál es el plan para nuestras vidas y para este mundo. Amén. Y eso lo aprendemos ¿dónde? En la iglesia. A tus hijos no le enseñarán esto en las escuelas ni con sus amigos. Por eso es importante traerlos para que ellos escuchen. Y dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene el poder para no solo llegar a tu mente, sino llegar hasta tu espíritu. A mí me ha tocado ver resucitar personas en el trabajo, cómo ocupan un desfibrilador cuando un paciente cae en paro y le dan electroshocks. Y está la línea y de repente le meten voltaje al corazón y ¡pum! Y en muchos casos vemos cómo vuelve ese corazón a latir. La palabra tiene el poder para entrar donde el hombre no puede entrar, donde la filosofía no puede entrar. Tiene el poder de entrar a tu espíritu y si ese espíritu está muerto, ¡pam!, puede avivarlo, puede darle vida, puede darle esperanza. Y ese corazón que estaba muerto, que estaba deshecho, vuelve a latir. ¿Lo crees? Ese es el poder de la palabra. Por eso venimos a estudiar la palabra y en cada historia nos muestra el plan de Dios. Y hoy que estamos estudiando la vida de Josué, es un tipo de Cristo. Imagínate, Dios usó a José para salvar a todo el mundo conocido de esa época. ¿A qué vino Jesús? A salvar al mundo. ¿Te das cuenta? Pues en esta historia hay muchas figuras de Dios y encontraremos y aprenderemos la figura más especial de cómo Dios trata con el hombre de acuerdo a sus propósitos. Amén. Sabes que Dios tiene propósitos y para cumplirlos nos va a ir formando. Cristo se va a ir formando en nosotros. Amén. Y para eso necesitamos ir aprobando ciertas cosas, madurando, Dios metiéndonos en circunstancias para lograr llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Amén. Y Dios nos tiene que forzar. Entonces el tema que vamos a estudiar hoy, empezamos la serie, regrésamela, de la vida de José. Vimos la clase pasada, Génesis 37, con el tema de, pásalo, todo lo que has vivido tiene un propósito. Y vimos el inicio de José, cómo a la edad de 17 años fue llevado esclavo. Sus propios hermanos lo vendieron. ¿Te ha pasado algo así? Qué feo es cuando alguien te traiciona, pero qué feo que ese traicionero es alguien conocido. Sus propios hermanos lo vendieron, pero eso tenía un propósito. El tema que veremos hoy, ¿cuál es? Título: las pruebas preparan tu corazón. Y veremos la diferencia de una prueba
y de una tentación. ¿La tentación de quién viene? Del diablo, y tiene propósitos para destruir, para apartarte de Dios. Y la prueba viene de parte de Dios para acercarte a Dios, subir el nivel y cumplir los propósitos. Y lo veremos en Génesis 36. Nos saltamos el 38 porque no habla de la vida de José. Los que están viendo Biblia. Entonces vamos a Génesis 39. Amén. Y veremos lo que José vivió en la tentación y hacia dónde el Señor lo llevaba. ¿Sale? Entonces te pido que inclines ahí tu rostro en tu lugar y puedas pedirle al Señor que te dé paz. Sé que hay calor, sé que hay circunstancias físicas, pero hay circunstancias espirituales que nosotros tenemos que conectarnos con Dios y pedirle que Él nos hable. Con tus palabras, dile al Señor: papá, gracias por esta hermosa mañana, por permitirnos adorarte. Ahora queremos escuchar tu palabra. Te pedimos que tú nos ilumines las escrituras y podamos comprender el mensaje que tú le diste a José en su época. Pero el mensaje, díselo así, que tienes para mí este día. Gracias por todas las circunstancias que estoy pasando, por todas las que pasé en mi juventud, Señor. Y hoy entiendo y entenderé que tengo un propósito en este mundo. Gracias, Jesús, porque solo a través de ti podemos llegar ante tu presencia y recibir el oportuno socorro y recibir el consejo de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sale? ¿En qué nos quedamos? Como las películas, el capítulo anterior. A quienes les gustan las series de Netflix, te quedas en lo más bueno y se acaba el capítulo y es hasta la otra semana. Y si ya están los capítulos cargados, te amaneces. ¿A quién le pasa? Espero que aquí no, son de otra iglesia. Nos quedamos donde José lo iban a matar, lo metieron a una tina, que esa tina era de agua, pero estaba vacía, y ya lo iban a matar y dijeron sus hermanos: no, mejor lo vendemos y sacamos algo. Mataron un cordero y su túnica que su padre le había dado, la tiñeron de sangre, la desgarraron y la trajeron a su papá, y su papá quedó devastado al creer que su hijo que amaba había muerto. Mientras tanto, en la historia, José se lo llevaban caminando como esclavo hacia Egipto. Amén. Y Egipto es un lugar de prueba. Egipto es un lugar de tentación. Egipto es un lugar donde Dios va a tratar con nosotros al igual que en el desierto. Pero Él nos quedamos en esa historia. Amén. Y mientras caminaron, entramos al capítulo 39:1. ¿Sale? Vamos leyendo y vamos aprendiendo y posicionándonos en el lugar de la historia. Dice: llevado pues, ¿quién? José a Egipto, un caminar, imagínate, en el desierto con sol, arena. Los que lo llevaban obviamente iban en camellos, en caballos, pero él era un esclavo, iba caminando hacia allá. Dice: Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, ¿qué hizo? Lo compró a los ismaelitas que lo habían comprado a sus hermanos, que lo habían llevado hasta allá. ¿Sí? Este era un muchacho de 17 años. ¿Qué te conviene más, comprar un esclavo adulto o un esclavo joven? Joven, te va a durar más tiempo. Amén. Y era de hermoso parecer, dice la Biblia. Lo compran y lo toman y lo llevan de esclavo a Egipto. ¿Sí? No con el faraón, no con el rey, sino con un oficial, un encargado del faraón. ¿Sigue? Mas Jehová estaba con José y fue varón que próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. ¿Puedes repetirlo subrayado conmigo a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Amén. Muchos fueron obedientes, nada más leyeron
Lo subrayado. Ok, ¿qué es ese término, hermanos? Que Dios, Jehová, Yahvé, ¿sí? El gran yo soy, estaba con José. José conocía a Dios. José desde pequeño, imagínate, le dio sueños de que en algún tiempo personas, sus hermanos, sus papás iban a postrar sobre de él. José tenía una relación con Dios. Las matemáticas espirituales son tan normales que no tienes que pensar mucho cómo acercarte a Dios. Ejemplo, ¿quieres acercarte a Dios? ¿Qué tienes que hacer? Leer la Biblia. ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Qué tienes que hacer? Orar. ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Qué tienes que hacer? Ir a la iglesia. Amén. O sea, es algo que en el cual tú te acerques a Él de manera natural, Él se va a acercar a ti. ¿Escuchaste? Si no, déjaselo, hija. Déjaselo, sí. Sí, ahí estaba tranquilito. ¿Eh? Sí, déjaselo. Ahí está, quietecito. Eso. Su primer día y ya lo están secuestrando. Es cierto. No es por amor, mandamos a los niños para que se vayan adaptando. Ya después solitos se van. Ya luego no se quieren ir de la escuelita, ahí están. Mamá, ya me voy. No, déjame acá. Piensan que se van a quedar todos los niños, pero no, todos se van. Entonces dice, mas Jehová, Dios, estaba con José. ¿Por qué? Porque José estaba con Dios. Voy otra vez. Dice el texto que Dios estaba con José. Pero ¿qué te enseñé hoy? Para que Dios esté contigo, tú tienes que acercarte a Dios. Esas son las matemáticas de Dios. Dios ya hizo su parte. Ahora tú tienes que acercarte a Dios. Dios va a ocupar personas si no le conoces para presentarte a Dios. Pero si tú ya conoces a Dios, la única manera en que Dios esté contigo en mayor presencia, tú te tienes que acercar a Él. ¿Escuchaste? Por eso les dije, ¿por qué Jehová estaba con José? Porque José pasaba tiempo con su Dios, platicaba con su Dios. ¿José iba a la iglesia de esa época? Pregunta. ¿José iba a los cultos, a las oraciones? ¿José tenía célula? ¿José tenía discipulado? ¿Qué hacía José para que Dios estuviera con él? Todos los días tenía presente a Dios, platicaba con Dios y su presencia estaba con él. Amén. Si yo dejo de buscar a Dios, yo salgo de su presencia. Si yo peco, yo salgo de su presencia y estoy expuesto a las garras del enemigo. Mientras yo esté en la presencia de Dios, Dios va a seguir haciendo sus obras. Nos tocó ministrar a un muchacho en casa hace tiempo y me dijo algo extraño. Me dice, mire pastor, los que conocen de los cassettes, ya ves que le pones pausa. Y ese muchacho sirvió a Dios un tiempo y se apartó. Y llegó a casa, oramos, le pidió perdón a Dios, se reconcilió con él. Y después de orar, dice, me siento extraño. Me dice, digo, ¿qué pasó? Me dice, siento como si en la casetera le hubieran quitado la pausa. Y otra vez empezó el cassette. Así me siento, dice. Él me daba esa expresión. Cuando tú te sales de Dios, los planes, los propósitos de Dios siguen ahí. Cuando tú regresas, se quita la pausa. No sé si me explico. Los planes de Dios, para que se cumplan, tú tienes que estar con Él. Y Dios va a procurar en todo lo posible cumplir sus propósitos en ti, si tú dejas que Dios obre. Y José estaba dispuesto. Amén. Y esa presencia de Dios sobre de él le daba prosperidad. Dios en su ADN hace esto. Desde la creación, cuando Dios y el Espíritu Santo estaban sobre la tierra, ¿qué hizo? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y así está la vida de muchas personas. Así están las cosas cuando no está Dios, desordenados y vacíos. Cuando Dios llega a un lugar, ¿qué comienza Dios a hacer?
llenarlo y ordenarlo. Amén. Entonces, donde iba José, pasaba lo que Dios hizo desde el principio. Cuando Dios llega a la vida de una persona, si realmente le entregó su vida a Jesús, comienza a suceder eso, comienza Dios a llenar su vacío y a ordenar su vida. Amén. Entonces, ese ADN que traía José con Dios, donde quiera que él se ponía, donde quiera que él se plantaba, donde quiera que él iba, comenzaba esa parte de ese lugar a convertirse en los propósitos de Dios. Y dice ahí, y fue varón ¿qué? Próspero. Nos está anunciando qué pasó con José. Y estaba en la casa de su amo en Egipto. Hermano, ¿tú crees que llegó directo a la casa? No, llegó como esclavo. ¿A dónde lo habrán puesto? En alguna mazmorra. O sea, para que tú metas a un desconocido a tu casa, ¿qué tiempo pasaría? A menos que seas demasiado confiado. Y luego nos confiamos mucho y te roban, ¿no? La que creías que no te iba a robar, oye, pero si era tan buena gente, y se llevó las joyas, se llevó, si acaso había joyas, si no las joyas de peltre. Se llevó las joyas, dice. Entonces José agarró tal confianza al ver que donde él se paraba, comenzaba el Génesis, a ordenar, acomodar las cosas. ¿Escuchaste? Y este varón lo veía y lo llevó a su casa. Para esto pasó un tiempo. ¿Seguimos? Y vio su amo que ¿qué? Que Jehová estaba con él. Ahí velo marcando si traes Biblia. Si no traes Biblia, por ahí levanta tu mano. Las hermanas tienen hojas, lapiceros para que anotes y vayas marcando. Dice, y vio su amo que ¿qué? Que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Sí? Todo lo que él tocaba, todo lo que él, donde lo ponían. A ver, José, ahora te vas a arrear las cabras. Y ordenaba las cabras y comía. Ahora te vas al campo y el campo reverdecía. Todo donde lo ponía, sucedía algo hermoso. Ahora, ¿solo era de parte de Dios o José era chambeador, como decimos? No, era trabajador, pues, para que no me... Era trabajador, era diligente, se paraba temprano, llegaba y checaba temprano. Y la gente lo veía y decía, oye, faltan 5 y ya llegó, puntualito. Y todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba porque estaba con él, pero le daba la fuerza para hacer. Por eso el creer tiene que ver con el hacer, porque lo que yo creo determina cómo vivo. Amén. Y todo lo que él hacía, todo lo que él emprendía era próspero en la mano, hermano, y se ve. Amén. Lo pudo observar su amo. Dice, oye, este chamaco donde lo pongo, prospera. Este muchacho algo tiene, ¿qué será? Tal vez lo vio orar. La Biblia no nos lo dice. Tal vez cuchicheaba aparentemente, pero estaba con Dios. Oye, habla solo José. No, hablaba con Dios. Y él vio que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. ¿Quién da la prosperidad, hermanos? Dios, cuando tú estás con él. Amén. Y Dios tiene sus propósitos. Vamos. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Hermano, ¿qué es un mayordomo? ¿No? Dice el significado, dice es el mayor del domo. Y en nuestro contexto sería el administrador, ¿sí? Sería el encargado. Si los empleados recibían un salario, ¿a quién el dueño le da primero? Al encargado, y él le paga a los demás. Él se encargaba de eso. Entonces, de primera mano de llegar a ser esclavo, ¿sí?
sin conocerlo, sin nada, pasó el tiempo. No nos dice la Biblia qué tiempo, pero Dios estaba con él y lo comenzó a prosperar, lo comenzó a poner en cosas importantes y llegó al grado de ser el mayor, el encargado, el administrador. ¿A quién pondrías de administrador en tu negocio si lo tienes? Al impuntual, ¿no? Al que falta los lunes, al que no trabaja, pero es que es mi hermano, es mi amigo, es mi... lo voy a poner. A veces pasa en las empresas, ponen al amigo y no al más diligente, pero en este caso no es así. Ahora, pregunta, hermanos, ya nos avanzamos bastante en la vida de José. ¿Qué pasó con el dolor que tenía José? ¿Recuerdan? Venía de un menosprecio de sus hermanos a un lugar que no conocía. ¿Qué tuvo que hacer para comunicarse con los egipcios? Aprender su idioma. ¿Me explico? Imagínate las limitaciones que tenía, llegar a una cultura diferente, con un idioma diferente, con gente que desconocía. ¿Qué tuvo que pasar en el corazón de José para él poder entrar en ese sistema y no caer en una depresión profunda? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Mira, mi familia me abandonó, estoy en un lugar donde no debo de estar. Y él empezaba a sufrir y hubiera muerto tal vez. ¿Has visto morir a un animal de tristeza? O sea, es un ejemplo. A veces dejas a un perrito y los dueños se van, y aunque le lleves de comer, se muere porque caen en una tristeza profunda. Hay personas que caen en depresión por algo que les sucedió y se enferman y pueden llegar hasta morir por no comprender que eso tenía un propósito. Amén. ¿Qué sucedió entonces en el corazón de José para que él aceptara la situación que estaba viviendo? Él podía dejar de ser esclavo. Él podía regresar fácilmente a su lugar. No, ¿qué tuvo que hacer José? Piénsalo. Cuando las cosas no te salen, tú tienes que llegar a un momento de aceptar la vida que estás viviendo, aceptar lo que te tocó vivir. ¿Y por qué no nací en una casa rica? Es lo que te tocó, man. Te tienes que esforzar más. ¿Y por qué mis papás esto? ¿Por qué no? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué no tuve papá? ¿Y por qué? Primero tienes que aceptar la vida que te tocó, porque tiene un propósito. Amén. Pudieras decirle al que está a tu lado, tu vida tiene propósito. Díselo, hermano. Aunque no lo creas, tu vida tiene un propósito. Y en el lugar que estás, tú puedes ascender en los planes de Dios o te puedes deprimir. Y te puede pasar algo circunstancial, una iglesia, algo que pasó y puedes decir, Señor, pues ya aquí se acabó todo. No, tienes que aceptar la situación. ¿Para qué? Para ascender. Y sobre todo que Dios esté contigo. Te pueden dejar todos, menos Dios. Amén. Y a él, sus papás no lo dejaron. Fue algo circunstancial. Él pensaba en sus papás, pero él no dejó que esos pensamientos lo llevaran a la depresión. Él se centró en su presente. ¿Qué puedo hacer hoy para salir adelante? No, me dejaron, me abandonaron. Ajá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer hoy? Muchos negocios empezaron con una crisis, con una separación, con un divorcio. Comenzaron de la nada, pero eso los motivó a emprender, a hacer, a salir, a dar la cara. Amén. A tragarse a veces la vergüenza para poder avanzar. Entonces José, antes de llegar a este punto, él aceptó su condición, se tomó de la mano de Dios y le dijo, Señor, vamos, ayúdame, yo voy contigo, donde tú estés, donde me pongas, donde estoy, aquí, no sé el idioma, ayúdame. Y se ponía él, escuchaba, hablarles, empezó hasta que pudo lograr hablar el idioma.
entender la cultura, entender la estructura política, social que se vivía en esa época. Y él comenzó a hacer sus planes y sus propósitos dentro de donde él estaba. Lo que le tocase hacer, lo hizo diligentemente. Amén. ¿Qué estás haciendo hoy en tu vida, hermano? Que dijeras, ¿sabes qué? Le tengo que echar más ganas. Eso te tocó a lo mejor en ese lugar. Amén. A lo mejor en ese lugar. Pero antes que eso, que Dios esté contigo. Porque no es en tus fuerzas. Nuestras fuerzas se acaban. ¿Sí? Nuestra mente se agobia. Pero cuando Dios está con nosotros, ¿qué sucede? Génesis. Comienza a ordenar y a llenar. Cada que tú te metes con Dios, sucede eso. Dios comienza a llenar y a ordenar. Grábalo. Yo por eso cuando le predico a la gente, me gusta ver cómo las personas que realmente aceptaron a Jesús, su vida comienza a transformarse. Dejan el pecado. El que tomaba, deja de tomar. El que estaba haciendo cosas que no debía, deja de hacer. Me dice una persona hace tiempo ya, pastor, me quiero despedir de mi pareja. Tenía su esposa. Quedé con ella, nos citamos para vernos por última vez. Le digo, no vaya, man. No vayas ya. Con un mensajito, no creo que ni había mensajes en esa época. No vayas. Y gracias a Dios él aceptó el consejo y no fue. Y luego vi su familia, su esposa, sus hijos. Digo, ahí está Dios ordenando, restaurando familias, hogares, mentes, corazones. Dios lo hace. Y eso sucedió en la vida de José y pudo ir escalando, tomando confianza, seguridad en el lugar. Y lo pusieron como encargado. Ahora el muchachito que llegó ya estaba a cargo de otros. Amén. Le estaba yendo muy bien. ¿Sí? Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, lo que sucedió en su casa, y de todo lo que tenía, ¿qué hizo Dios? Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Ahora él estaba encargado de toda la administración de su casa y de lo demás. Y qué mejor, ¿sí? Tener a alguien de encargado que tú te pongas a hacer algo que no sabes hacer. Mejor delega a una persona que tiene esa gracia para hacerlo, ¿sí? Y tal vez ese que encargue sea mejor que tú. No tengas miedo. Delega, hermanos. A veces pasa en los ministerios que no queremos dejar a alguien que haga el trabajo. Al contrario, qué mejor tener a alguien que te ayude a hacer la obra y delegar esa responsabilidad, y verás ese ministerio prosperando si Dios está con esa persona. Amén. ¿Qué hizo Potifar? Hazlo tú. Tú eres bueno en eso, hazlo. Y veía que donde lo ponía, prosperaba. Lo puso en todo mejor. Ya no voy a andarle buscando un lugar. Lo pongo de administrador, y lo puso ahí. ¿Sigue? Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino solo de lo que tenía que comer. ¿Sí? Y era José, ¿cómo? De hermoso semblante y de bella presencia. Era un muchachón, ¿no? Ya había pasado tiempo, ya había estado, ya hablaba la cultura, tal vez su vestimenta ya había cambiado, ya hablaba el idioma, pero nunca se olvidó de su Dios. Y pudiéramos terminar la historia aquí. Y José fue el mayordomo de Potifar toda su vida, y Potifar prosperó, y ahí se hubiera quedado la historia. Pero Dios tenía que llevarlo a un lugar más alto. Dios tenía que llevarlo a un lugar más grande. Y para esto Dios envió una tentación. Dios permitió una prueba, más bien. Y de la mano de Satanás, una tentación. Él ya estaba bien, ya había superado muchas cosas, ya se sentía próspero, ya estaba bien.
¿Te ha pasado que todo está bien en tu vida y viene una tentación? Vamos. Aconteció después de esto, ¿qué pasó? Que la mujer de su amo puso sus ojos en José y ¿qué le dijo? Oye, muchacho, estás guapo. Y ya, gracias, señora. No, pero ¿qué te parece si? No, señora, ¿cómo cree? José tenía problemas. Ya no, aparente. Satanás te va a meter en problemas. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? De repente te mandan un mensaje y tú, uy, y el enemigo te va a tentar, porque la tentación te va a llevar a la destrucción. Y lo vamos a analizar. ¿Cómo crees que era la esposa de Potifar? En esa época los hombres escogían a las mujeres. No creo que haya sido una señora de mal ver. Yo creo que era una joven hermosa. Era la jefa, era la patrona. ¿Sí? Y José estaba a cargo de todo. Él pudo haber hecho o cumplido su tentación y nadie, mira mis dedos, nadie hubiera sabido eso. Pero algo había pasado. Pasa. Mira, ¿cuál es la diferencia entre una tentación y una prueba? ¿La tentación de quién viene? Del diablo. ¿La prueba? De Dios. ¿La tentación para qué es? Tú vas avanzando, la tentación es para detener el propósito por el cual Dios te alcanzó. El diablo te quiere detener. Vas muy bien, hermano. Vas muy bien. ¿Qué va a hacer el diablo? Te va a detener. Te va a poner una potifara. Te va a poner un potifaro, ¿no? Te va a poner alguien que te va a tentar. Te va a poner un negocio. Porque la tentación va de acuerdo a tu concupiscencia. Amén. Si tu problema no son las mujeres, el diablo no va a perder el tiempo en eso. Si tu problema es la ira, te va a meter en circunstancias. O sea, cada tentación es de acuerdo a tu concupiscencia. ¿Sí? Y cada prueba es de parte de Dios para ascender. Las pruebas, cuando las pasas, te acercan más a Dios. ¿Sí? Y esa tiene sustento de parte de Dios y muchas veces tú no comprendes por qué suceden las cosas. En la prueba tú no entiendes por qué se enfermó mi hijo, por qué pasó esto, por qué pasó el otro, por qué estoy pasando esta situación. La prueba, ¿quién tiene el control? Dios. En la tentación tú tienes el control. ¿Me escuchaste? Tú decides en la tentación, ¿lo agarro o no lo agarro? No, bueno, lo agarro, pero que nadie se dé cuenta. En la prueba, en la tentación, perdón, de usted es la responsabilidad de hacerlo o no. En la prueba no. En la prueba es Dios propiciando una circunstancia para madurar, para crecer, para sanar, para llevarte a otro nivel. Amén. Y a veces pareciera que nos va a ir mal, porque le fue mal aparentemente, pero Dios tiene un propósito, porque Dios está más interesado en salvarte, en salvar tu alma, que en que tú seas feliz en la tierra. ¿Me escuchaste? El propósito del ser humano sin Dios es llegar a ser feliz, ser pleno, ser próspero, ser rico. El propósito de Dios para el hombre es ser salvo. Y va a propiciar circunstancias a tu alrededor para salvar tu alma. Yo he escuchado por boca de gente que me ha dicho: pastor, le doy gracias a Dios por este cáncer. Gracias a este cáncer conocí a Dios y sé que pasaré la eternidad con Dios. Oh, ¿qué diría alguien que no conoce de Dios? ¿Cómo le vas a dar gracias a Dios por un cáncer? No, Dios malo, Dios es malo. No, Dios quiere salvarte y sabe que si no te mete en una situación así,
no lo vas a encontrar. Amén. Seguimos. Entonces, dice Santiago, ¿lo puedes leer conmigo a la cuenta de 3? Todos fuerte. 1, 2, 3. Amén. ¿Qué dice? Bienaventurado, doblemente bendecido, feliz el varón que ¿qué? Soporta la tentación. ¿Sí? No juega con la tentación. Eso es terrible. No ande jugando con la tentación. Dice que soporta la tentación porque cuando ya haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Pásalo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ¿ni qué? Dios no te tienta, Dios te prueba. ¿Para qué? Para subir. ¿Por qué haces un examen en la escuela? ¿Por qué en el trabajo para subir de nivel te hacen la prueba? A ver, solde, a ver si es cierto. No es que yo soy técnico, a ver, una prueba. A ver si es cierto para que usted ascienda, tenga mejor sueldo, mejor salario, mejor puesto. La prueba de parte de Dios es para subir. Y la tentación es para bajar y llevarte a miedo, culpa, vergüenza, miseria. Y todo lo que habías alcanzado se comienza a desmoronar, se comienza a desordenar y vuelve ese vacío que hay en el corazón que causa el pecado. Por eso hay mucha gente en depresión, porque está en pecado. Deja el pecado y verás cómo la culpa, la vergüenza, el miedo se va. Amén. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es esto? Por eso nosotros, y por la Biblia lo enseña, que la mujer vista decorosamente. ¿Por qué? Porque si va una muchacha vestida, no sé, enseñando parte de su cuerpo, hay hombres que no tienen problema, que la pueden ver, pero hay hombres lujuriosos que despierta en ellos la tentación y pueden llegar a ofender a alguien. Por eso se le dice a las jóvenes, señorita, hermana, vístase decorosamente. Si hay alguien que le gusta robar y usted trae una cadena de oro así por fuera y pasa, hay gente que va a decir, ay, qué bonita cadena. Pero hay otros que ¿qué? Oh, esa cadena está buena, ¿cuánto saldrá en el monte de Piedad? Ya está pensando y vas a despertar la codicia de otros. Por eso debemos vestir, andar decorosamente, para no despertar en otros sus concupiscencias. ¿Sí? Entonces, somos tentados. Hermano, usted sabe en qué es tentado. Usted sabe sus áreas débiles. Y ahí es donde tiene que fortalecerse. Amén. Sí. Fíjate, 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, ¿qué? Más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Hermano, toda tentación que usted reciba, Dios ya dio una salida. A veces la salida es un cuadrito en la pantalla con rojo que tiene una crucecita. ¡Pic! Borre esa pantalla, borre ese mensaje, borre ese contacto. Usted tiene la salida. Señor, ¿qué hago? Pues nada, bórrelo. Seguimos. Dice, regresamos a la historia. José, superando ya sus problemas en una situación ya de honra. Oye, ¿y no era este el muchachillo que llegó de esclavo? Ahora es el jefe. Ey, ahí va el jefe. Se cuadraban. Era el administrador. Ya tenía un puestazo.
Amén. Y ahí viene el diablo. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo le puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Escúchame esto, cristiano y cristiana. Dice la Biblia que somos tierra deseable. A veces tú puedes provocar atracción a las personas. ¿Sabes por qué? Porque ven algo diferente en ti y en mí. Porque Dios está contigo. Y eso despierta el deseo tal vez de alguien. Porque sabe que eres una persona recta, íntegra. O a veces de plano es de parte del diablo. El infierno se levanta en contra para destruir tu vida. ¿Sigue? ¿Y él qué hizo? No quiso. Y dijo a la mujer de su amo, primero la quiso entrar en razón. ¿Sí? Puede ser que tú puedas llevar a alguien a esa situación. Dice, he aquí, le dice él, que mi señor, señora, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y me ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Mire, señora, el faraón me dio tanta confianza aquí que yo puedo entrar, salir y todo. ¿Sí? ¿Sigue? Y no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me he reservado. Él me ha reservado sino a usted. Por cuanto usted es su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Potifar? Así dice. No. Dice, ¿cómo le voy a fallar a mi amo? Dice, no. ¿Cómo le voy a fallar a mi Dios? Y mi Dios ha estado conmigo. Mi familia me dejó, la gente me dejó y Él no me dejó. Desde que salí ha estado conmigo. ¿Cómo yo le voy a fallar? Y son frases que muchos mártires en la crucifixión dijeron. ¿Sí? ¿Cómo le fallaré a mi Dios si por años ha estado conmigo? ¿Sí? Entonces dice que José, hermanos, al estar en esa tentación, fue claro con la persona que lo tentó y hizo algo más. Escucha lo que dice. ¿Sigue? Segunda de Timoteo 2:22. Lo leemos todos. 1, 2, 3. Amén. Hay tentaciones donde tú puedes resistir. Dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay pruebas de parte del diablo que usted tiene que resistir. Pero en las tentaciones sexuales, hermanos, usted no resista. Huya. No le ande buscando. ¿Sí? Si los hombres más grandes de la Biblia cayeron con mujeres, nosotros que no somos ni tan grandes, el diablo nos va a comer. Entonces dice Pablo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Y Timoteo no era un muchachito, era un muchachote de 40 años. ¿Sí? Le está diciendo a cualquier persona adulta que en el caso de una tentación sexual, corra de ahí, no se quede, sea claro. ¿Sí? Me decía una persona en un cortejo que le estaba haciendo otra persona, es que yo ya le dije que no. ¿Y cómo le dijiste? Que ahorita no puedo. ¿Qué mensaje está recibiendo la otra persona? Que ahorita no hay, para la otra va a haber. Ah, sí, sé claro, sabes que ahorita ni nunca va a haber. No dejes la puerta abierta. Y por eso sigue siendo tentado o tentada, porque usted todavía deja los mensajes y le contesta, no, pero yo no, pero estás dejando la puerta abierta. Cierra, sé claro, sé clara y ciérrale la puerta al diablo, porque no solo es la persona, tú ves a la persona, pero atrás de esa persona hay un mundo de tinieblas que te quiere hacer retroceder al proceso que Dios comenzó en tu vida. ¿Te das cuenta? Y tú lo ves bonito, bonita, ay, qué bonito.
pero no está tan bonito por dentro. ¿Sigue? Dice el 39:10, habló ella a José cada día, don José, pásale don José. Y ahí estaba. Y todos los días lo tentaba y era de hermoso parecer. Y ahí estaba, y un día, y otro, y otro. Y dice, y no escuchándola él, o sea, la ignoraba, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Nadie nos va a ver, no pasa nada. Sí pasa. Y José estaba claro en lo que creía, hermanos. ¿Sí? ¿Sigue? Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa, hermanos. Todo estaba propicio. Todo estaba preparado. ¿Quién se iba a dar cuenta? No existían cámaras como ahora. No lo hice y ahí está en la cámara. Sí, ahí está, mira, usted entró, abrió, se llevó los dulces del Oxxo y se fue. Ahí está en la cámara. En esa época no había cámaras. No había celulares, no había nadie que grabara, pero había dos personajes que observan. Uno es Dios, es su Espíritu Santo que nos ve. Y dos, el diablo, frotándose las manos, diciendo, este es el momento preciso. Los planes de Dios se tienen que detener. Y voy a ocupar a esta mujer perversa para sus hermanos. ¿Qué le faltaba a esa mujer? ¿Qué le faltaba a la esposa de Potifar? ¿Dinero? Tenía dinero. ¿Joyas? Tenía joyas. ¿Sirvientes? ¿Qué le faltó? ¿Por qué esa mujer quería adulterar, hermanos? Dice la Biblia, ¿de dónde nacen los robos? ¿De dónde nacen los adulterios? ¿De dónde nacen las guerras? Dice la Biblia, nacen del corazón del hombre. Hoy en día, gran multitud de mujeres se están prostituyendo en las redes sociales por dinero. ¿Es por dinero? Es por su corazón perverso. A ella no le faltaba dinero, hermano. No le faltaba nada. Pero ¿qué había en esa mujer? Un vacío terrible, que pensó que obteniendo otro placer más se iba a sentir bien, porque los placeres te dan cierta satisfacción. Es bonito comprarte algo nuevo, ¿no? Tú ves una camisa, unos tenis y los compras. ¿Cómo te sientes? Y más si son niños, ¿no? Se compran los tenis, hasta brincan más alto. Dice, mira papá, brinco más alto. O sea, te da satisfacción adquirir algo nuevo, una experiencia nueva. Pero dice la Biblia que el ojo no se cansa de ver, ni el oído de escuchar. El alma no es saciable. ¿Pudieras decirlo en tu mente? El alma no es saciable. Siempre va a querer más. A lo mejor esta mujer ya se había metido con otros, pero aquel que codició vio que no pudo. Ninguna cosa material te va a llenar, te va a satisfacer momentáneamente, ¿sí? Pero hasta ahí. Pasa esa experiencia y vas a querer otra más grande. Y por eso se avientan de un avión, ahora de un helicóptero, y quieren más, porque el corazón es insaciable, hermano. El único que da equilibrio es el espíritu, cuando está lleno de Dios. Y esta mujer, usada por el enemigo, dice que lo tentó. Ahora sí estaba en sus manos. ¿Sigue? Y ella lo tomó de su ropa. Dice, ahora vas a hacer lo que yo digo. No, imagínate el hombre ahí atrapado diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Cómo se pudo quitar la ropa? ¿Se quitó el pantalón? No, en esa época eran túnicas. O sea, donde ella lo agarró, él como pudo, se quitó la bata y salió el muchacho corriendo, porque tomó la frase de Timoteo, que no estaba escrita todavía, pero estaba en su corazón: huye de las pasiones juveniles. Y él huyó de ese lugar. Sigue.
Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, sigue, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Como vio que ya no lo iba a convencer, ¿qué hizo? Lo difamó. Amén. Y así hay gente que como ya no puede, ahora entra en la acusación, entra en la mentira, y es una de las maneras de trabajar del enemigo, el chisme, la burla. Y ella comenzó a gritar y todos salieron: ¿qué pasó, mi señora? Ayer con los trapos en la mano ella. Ese muchacho vino a querer desnudarme, abusar de mí. Sigue. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¿Sí? Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. ¿A dónde se fue José? Porque están las dos escenas. José se fue huyendo y Dios con él y cuidándolo, y tal vez se fue a su alcoba esperando y viendo qué va a suceder, Señor. ¿Sí? Entonces le habló ella las mismas palabras, le dijo a su esposo diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. ¿Sí? Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. ¿Sigue? Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió, se molestó su furor. Y aquí hay algo, hermanos, que nosotros comprendemos y que nosotros entendemos. Este Potifar ya conocía a su esposa. Por las palabras de ella, y como no había testigos, se molestó. ¿Qué hubieras hecho tú en un caso así? Que quisieran abusar de tu hija, que quisieran abusar de tu esposa. ¿Qué harías? Para la ley de esa época, la pena era la muerte. ¿Escuchaste? O sea, lo que merecía en dado caso no era ser enviado a la cárcel, era matarlo, porque era un esclavo. Se infiere, y más adelante lo dice, que Potifar entendió que algo no cuadraba. ¿Sí? Y cómo era posible. ¿Sigue? Tomó su amo a José. ¿Y qué hizo? A ver, José, ven. Lo envió a la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Por hacer qué, hermanos? Por hacer lo bueno. Pero era necesario que fuera a la cárcel. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos de Dios. A veces a mí se me acercan: pastor, es que me van a operar, ore por sanidad. Dios dice: no, yo quiero que lo operen, yo quiero que esté en una crisis. ¿Sabes qué yo observaba? Y lo grave del celular en estos días, yo observaba en los hospitales, antes no se usaban celulares en los hospitales. Entonces la gente pasaba un proceso de soledad en una cama sin distractores. O sea, tú estabas en cama esperando la cirugía y no tenías en qué entretenerte. Y estando 1 hora, 24 horas ahí, tal vez con tu acompañante, pero eso te hacía, el estar en soledad te hacía reflexionar. Y yo veía mucha gente sensible en los hospitales, pasando solo en sus mentes, pensando qué va a pasar. Hoy en día se deja en muchos hospitales el celular. ¿Y sabes cómo están los enfermos? Distrayéndose. A veces Dios permite algo para sacarte del mundo y que tú estés en una situación en la cual reflexiones. El hombre, la mujer no llega a la reflexión porque tiene muchos distractores que su mente la agobia. Noticias, memes, infinidad de cosas
que no te llevan a la reflexión. ¿Por qué te está pasando esto? No, está uno distraído, hermano. Y digo con tristeza, a veces Dios los saca y los mete en un lugar para estar solos y se llevan el celular. Y eso es terrible. Pero aún así Dios opera. Entonces, ahora, este José, después de ser el mayordomo, recobrar un nombre delante de los egipcios, ahora era la noticia. El hijo del rey, perdón, el esclavo, el mayordomo, quiso abusar de la esposa de Potifar y a la cárcel. Todo era notorio ahí. Vemos el primer ascenso. Ahora veremos un segundo ascenso. ¿Sigue? ¿Pero qué? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Observaron a José, su conducta, tal vez él les platicó la situación, no fue como dijeron. Hermano, y cuando te metan en un chisme, ora a Dios. No puedes convencer a todos, pero dice la Biblia, bienaventurado cuando hablan de ti mintiendo. Amén. Y si es mentira lo que dicen de ti, tú descansa en el Señor, que Dios arreglará las cosas. ¿Sigue? Y el jefe de la cárcel, al observar lo mismo que observó Potifar, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Qué estaba haciendo Dios con José, hermanos? Lo estaba llevando en situaciones para que él aprendiera el manejo de cosas que les iba a servir más adelante. Primero estuvo de encargado de ¿qué? De una casa, ¿sí? Pero solo de una persona. Estuvo de administrador. Haz de cuenta que primero eres administrador de una farmacia, ¿no? Pero Dios te quiere llevar a más. Dios te prepara. Ahora eres encargado de 5 farmacias, de 10. O sea, Dios lo fue promoviendo. Él, sin darse cuenta en la situación, Dios estaba tratando con él. Pero Dios le avisó. Dios le dijo no, porque aquí el propósito es transformar el corazón de él, para que cuando llegara a un lugar mayor no se ensoberbeciera su corazón. ¿Has visto esa gente que después que es próspera se aloca? Ya ni te saluda, ¿no? Cuando era de la colonia, de la plebe, hermanito, ¿cómo es? Ya cuando subió, ya no saluda, ¿no? Y era el cuate de la colonia, ya se le subió. O sea, hay gente así que tantito le das, se pierde, ¿no? Por eso Dios a veces nos mantiene a raya. Entonces José, después de aprender la administración de una casa, de una hacienda, de los bienes de Potifar, ahora estaba aprendiendo la administración de una cárcel, de los presos. Ahora imagínate administrar a gente rebelde, a gente en la cárcel. Y Dios lo puso ahí. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de ¿cuántos? De todos los presos que había en aquella prisión. Y vaya que había muchos. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y vino un segundo ascenso en su vida para más adelante hacer algo más. Pregunta, ¿José sabía qué iba a pasar después? ¿Cuándo es prueba de Dios? Cuando tú estás en medio de la circunstancia y tú no sabes el por qué pasan las cosas. Pero tú debes de confiar que es Dios. No estás en pecado, no estás haciendo nada malo. Dice, Señor, pero mira, yo me estoy portando bien, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy haciendo las cosas y me están pasando esto. Es de parte de Dios. ¿Lo estás anotando? Ahora, si te está yendo mal, pero andas en pecado,
Si te está yendo mal y dejaste de congregarte, si te está yendo mal y tus hijos andan rebeldes y tú andas en pecado, no es prueba, es tentación y consecuencia. ¿Escuchaste? Muchos estamos viviendo las consecuencias de nuestros pecados y tienes que analizar. Se enferma tu hijo, chécate. Tal vez esa enfermedad es por causa de tu pecado. Arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios y sana a tu hijo. Tú dices, oye, te empieza a ir mal en el negocio, chécate. A lo mejor andas haciendo cosas que no debes. Le estás abriendo la puerta al diablo y por ahí se está metiendo. Ciérrale la puerta, arrepiéntete y se ordenan las cosas. Pero si estás bien, lees Biblia, predicas y te está yendo mal, tal vez es Dios tratándote. Porque qué hermoso es servir a Dios en la prosperidad, ¿no? Qué hermoso es servir a Dios. Imagínate José, después de vivir una vida recta, ahora en la cárcel. ¿Pero qué hizo en la cárcel? Lo mismo que hizo cuando llegó a Egipto. ¿Qué hizo? Aceptó la situación que le tocó vivir. Hermano, esa situación te tocó, empiece de abajito. Yo cuando entré a trabajar al hospital, yo entré a trabajar de limpieza, de intendencia. Mis primeras áreas fueron quirófano. Ya se los platiqué una vez, creo. Cuando entras estaba un perchero, pero tenía como niveles. Entonces yo me quitaba mi traje y lo colgaba en el perchero primero. Y yo lo pensé, y eso era yo y Dios nada más. Ahorita se los comparto. Yo decía, conforme vaya ascendiendo, yo voy a ir poniendo mi batita más arriba. Ya después hice un curso de auxiliar y ahora era auxiliar de enfermería. Llegaba a quirófano y lo subía en el otro. ¡Chup! Pero la gente que pasaba por ahí veía, eso era entre yo y Dios. De ahí hice la licenciatura y empecé de general. Ahorita ya estoy como licenciado y ha sido Dios. Pero ese es en el trato de Dios conmigo. Dios va a tratar contigo. Tú vas a tener tus claves con Dios. Tú sabes cuando es Dios tratando con tu vida. Amén. Pero no te olvides ni nunca dejes a Dios, porque te va a ir peor. Ahora imagínate en Egipto sin Dios. Terrible. En Egipto con Dios, mayordomo. En la cárcel sin Dios. Hay mucha gente en la cárcel. A mí me ha tocado ir a la cárcel a predicar. Terrible. En la cárcel con Dios. Mucha gente en la cárcel ha conocido al Señor. Amén. Y si es necesario que pases por cárcel, por alguna situación, tienes que pasar por ahí. Aunque ore la gente, Señor, por favor, que no lo metan a la cárcel. Dios quiere que esté ahí. Tú oras nada más, Señor, ten misericordia. Si es necesario que pase por ahí, tendrá que pasar. Amén. ¿Sigue? No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Génesis, Jehová ordenaba, Jehová llenaba, Jehová prosperaba todo lo que él hacía. ¿Sigue? Y ahí vemos cómo José fue tentado, pero también fue probado su corazón. Veremos la siguiente historia la próxima clase. Pero hasta aquí, hermano, usted tal vez esté siendo tentado. Ciérrele la puerta al diablo. Amén. Tal vez tiene mensajes ocultos. Por eso bloquea el celular. Quítele la contraseña. Es más, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Préstele el celular a su esposa. No lo vamos a hacer. Bórrelo, para el próximo domingo lo vamos a hacer. Hay misericordia.
Hermano, no juegue con el diablo. ¿Escuchó? Esto es de parte de Dios. Dios nos llevó en el libro de Daniel para saber que las cosas están más cerca. La venida del Señor está más cerca de lo que pensamos. Ahora Dios nos está metiendo en la vida de José para purificar nuestro corazón, para que tú tengas una relación con Dios todos los días. No había cultos con José, no había escuelita dominical, era una vida íntegra todos los días. Usted y yo, hermanos, tenemos que vivir con Dios todos los días. A donde usted vaya, va a hacer un trámite al municipio. Señor, Padre, sé tú conmigo. Va por las tortillas. Bueno, ya no van por las tortillas, la tortilla llega sola. Sale por las tortillas. Haga que siempre el Señor esté con usted. Pero ¿qué tiene que hacer? Usted se tiene que acercar. Usted tiene que orar. Y si Dios está con usted, sucederá lo que sucedió en Génesis. Dios va a comenzar a ordenar. Y a veces ordenar duele. A veces sacar cosas que no sirven duele. Pero me gustan, no sirve. Tírelas. Si no te edifica, tíralo. Tal vez es algo que haces que no te llena para nada, solo te quita tiempo. Mejor dedícaselo al Señor. Amén. Tal vez usted está pasando una prueba, hermano. Y ahí sí lo único que tengo que hacer es orar. Que Dios le dé fuerzas. Dice que Jesús cuando oró dijo: el Satanás ha pedido a ustedes para zarandearte, Pedro. Como a trigo, le dice. Pedro, Satanás pidió que fueras tentado. Y no dijo Jesús: yo me puse enfrente y dije, no me lo toques. ¿Sabes qué dijo Jesús? Dice: yo he orado para que tu fe, en medio de ese problema, tu fe no falte. Amén. Porque lo que quiere el enemigo es robarte tu fe, robarte tu esperanza, robarte tu conexión con Dios, y que vivas en un mundo natural, afanado, que va en decadencia, y no vivas en ese mundo espiritual que tiene propósito, que tiene vida, que tiene esperanza, que sabe hacia dónde vamos, sabe el por qué nos reunimos, sabes por qué vamos a ser discipulados. Tenemos un propósito de vida: salvar almas para Cristo. Amén. Predicar el evangelio y llenarnos de su presencia. ¿Sale? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Tal vez hayas sido tentado como José y no estés en victoria. Esto es para ti hoy. Tal vez estás viviendo las consecuencias de aceptar la oferta de la mujer de Potifar, y estás viviendo consecuencias de aceptar. Hay misericordia. ¿Lo crees? Ahora tienes que ser más valiente para comerte tu cosecha. Lo sembraste, papá. Ahora tienes que ser valiente. Tal vez estás viviendo la consecuencia de una enfermedad por el pecado. Ahora usted, valiente, afróntelo. Ni modos, no te tocó, lo buscaste. Me tocó una joven, con esto termino, en Coatzacoalcos, una jovencita de 15 años, todavía estaba por la edad, o 14 años, por la edad en el área de pediatría, pero ya era una muchacha. La iba a canalizar, le iba a poner un suero y me va a doler. Cuando su bata se baja, tenía tatuada en la espalda una mariposa, pues grande. Le digo, ¿no te dolió el tatuaje? No, sí, y ya ves, un piquetito, no pasa nada. Yo, por hacer la confianza, su tía que la cuidaba, dice que la mamá de esta joven era prostituta. Entonces la joven se fue a vivir con la tía. A los 14 años, la muchacha se puso rebelde. No, yo me voy con mi mamá, yo me voy con mi mamá. Y la mamá la recibió otra vez.
en 3 meses, porque ella me dijo, yo no sé qué estoy pagando, dice, porque tenía una enfermedad que no le encontraban, empezó a adelgazar, empezó con vómitos, diarrea, y no le encontraban. Entonces, ella decía, yo no sé qué estoy pagando, dice. Cuando la tía me platica que en 3 meses que se fue con la mamá, esa jovencita fornicó, se tatuó, o sea, en 3 meses hizo lo que no había hecho en su vida. Y ahora estaba enferma. Y dice, ¿qué estoy pagando? Le digo, hija, con amor le hablé en el Señor. Le dijo, no estás pagando, estás cosechando lo que sembraste. Y hija, le dije, tienes que ser valiente. Ya sembraste, ahora tienes que cosechar. Y valiente, hija. Pero ¿sabes qué? Solo vas a poder de la mano de Dios. Y ya probaste lo malo, ¿te llevó algo bueno? No, ahora busque a Dios. Él te va a ayudar. Tal vez tu papá te abandonó, tal vez tu mamá no es la que tú quisieras, pero hay un Dios que te ama. Y oramos esa tarde. Pero ella ahora estaba viviendo en 3 meses, hermano. Se perdió. Hermano, necesitas solo una noche, un día, un fin de semana para echar a perder todo lo que has avanzado. No dejes que el diablo te robe la bendición que Dios tiene para ti. Amén. Cierra tus ojos, por favor, y comienza a orar. No sé cuál sea tu situación actual. No sé si estás en prueba o estás siendo tentado. Todos estaremos en alguna de esas dos cosas. O estás en la situación de José, que te está yendo bien, hermano. Y qué bueno. Estás en la situación en la que Dios te está mostrando su gloria. Estás administrando el reino, tu vida. Estás alcanzando almas. Déjame advertirte que serás tentado. Déjame advertirte que serás probado. Porque Dios quiere que crezcas más. Dios quiere que madures más. Y es por nuestro bien. Papá, ayúdanos. Si estás en pecado, hermano, hoy es el día que tú le puedas decir al Señor, Señor, perdóname, límpiame, lávame de toda maldad. Y si es prueba y estás pasando por algo que no sabes por qué, dile, Señor, que mi fe no falte. Mi Dios, oramos esta hermosa tarde ya. Oramos los unos por los otros, papito lindo. Yo sé que cada uno de nosotros ha vivido procesos diferentes, procesos de pérdida, procesos de escasez, procesos de enfermedad, pero de algo estoy seguro, que tú estás con nosotros. No permitas que nos alejemos de ti, Señor. El diablo se frota las manos para destruir nuestra vida y la de nuestros hijos, pero en ti, mi Señor, hay planes de bien, hay planes de paz, hay planes de vida. Dile, Señor, prepara mi corazón. Acepta la situación que estás viviendo. Ya no te quejes. Si estás en un trabajo que no te gusta, no te quejes. Dile, Señor, lo acepto y voy a echarle más ganas. Si estás en un matrimonio que no te gusta, no te quejes. Haz tu parte y verás la bonanza en tu matrimonio si aceptas tu rol que te tocó. Padre, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, obre en nuestros corazones y cumpla los propósitos y los planes, porque cosas mayores vienen. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.